a todas. Yo también me había traído unas notas escritas, pero como está todo dicho, voy a hacer otra cosa. Bueno, lo primero, daros las gracias. Dar las gracias a mis compañeros y compañeras de Guadalajara por haberme invitado a compartir con vosotros y vosotras este acto. Gracias por haber preparado este magnífico día. Ya sé que pensabais, si habéis visto lo de los 8 apellidos vascos, que aquello era como Mordor, que todo el día estaba lloviendo, no necesitaba tanto, un poco menos podía ser. Gracias por estar aquí con este día y gracias por permitirme hablar y haberme hecho sentir como en mi casa. Bueno, más, como en familia. Y es que quizás haya quien no lo entienda, pero cuando estoy entre socialistas, yo estoy con mi familia. Veréis, a mí me enseñaron mis mayores que ser socialista es mucho más que tener unas ideas. Ser socialista es una forma de ser y es una forma de vivir. Ser socialista es tener un compromiso vital, permanente, con la libertad, con la igualdad y con la justicia social. Ser socialista es compadecer el dolor ajeno, es no soportar la injusticia, se produzca donde se produzca. Somos socialistas porque defendemos la libertad de todos y de todas, para que nadie pueda decidir sobre nuestra vida. Ser socialista es defender que no hay ley, ni conferencia episcopal, ni ministro Gallardón que pueda decidir cuando una mujer tiene que ser madre o no serlo. Ser socialista es saber que todos nacemos iguales y que vamos a luchar toda la vida para tener iguales oportunidades. Cuando olvidamos esto, es cuando vamos a la deriva. Veréis, yo sé que hoy hay muchos motivos para el enfado, para el cabreo, para la desilusión, para la indignación. Yo suelo decir que los socialistas somos los herederos de los primeros indignados de este país, de los mineros que salieron de la oscuridad de las minas para luchar contra la explotación del patrón, de los trabajadores que pararon las fábricas para conquistar sus derechos, de los agricultores que reclamaban la tierra que trabajaban, de las mujeres que dieron las primeras luchas para conquistar la igualdad. Y toda esa indignación se organizó y fundó el Partido Socialista, porque necesitaba tener la mejor herramienta, el mejor instrumento para cambiar las cosas, para transformar tanta injusticia. Y hoy hay quien dice que no se lleva, que no está de moda. Hoy hay quien dice que la política no sirve, que somos iguales, que ya no hay ideologías de izquierda y de derechas. Pero cuando uno mira lo que está pasando alrededor, cuando uno ve que estamos viviendo en un país que tiene 6 millones de parados, en el que hay 700.000 familias que no llevan ningún ingreso a su casa, un país en el que a los jóvenes lo único que se les da es una maleta para que se vayan fuera a buscar en otros países las oportunidades que aquí no tienen. Cuando ve tantos jubilados que se han tenido que volver a hacer cargo de sus familias, de sus hijos, de sus nietos, con pensiones muchas veces de miseria. Cuando uno ve esto, piensa, para algunos igual no se lleva y no está de moda, pero hoy es más necesario que nunca un partido socialista fuerte, unido y capaz de transformar todas estas realidades injustas. Ya sé que dicen que no se lleva, porque claro, ahora lo que se lleva es decir que la cosa va bien, como hace Rajoy y compañía, ¿no? A los demás nos llama cenizos. Y cuando uno lo piensa, dice, bueno, desde su punto de vista, tiene razón, a ellos les va muy bien. Es más, os daré un dato que a mí me parece un verdadero escándalo. En España, entre el año 2012 y el 2013, año de dura crisis, aumentó el número de millonarios en 40.000.
40.000 millonarios más en plena crisis, a la vez que aumentaba en miles y en millones el número de personas que vivía en el umbral de la pobreza. A ellos les va muy bien. No es ni para aplaudir, porque es describir una realidad tremenda. Ellos dicen que lo que se lleva es decir que, bueno, que todavía hace falta más austeridad. De hecho, el otro día vinieron unos cuantos inspectores y la Comisión Europea dijo, bueno, es que España todavía tiene que hacer más esfuerzos considerables. Es decir, España tiene que hacer más recortes. Y piensa uno, es que los que hablan siempre de austeridad, hablan de la austeridad de los demás. Porque si no, daros cuenta, quien pide permanentemente que hay que bajar los sueldos de los trabajadores y de las trabajadoras, están subiendo permanentemente sus sueldos. Otro dato para el escándalo. Desde que se aplica la reforma laboral del Partido Popular, el sueldo de los trabajadores y trabajadoras de este país se ha visto reducido en un 10% de media. El de los directivos, grandes empresarios y banqueros ha aumentado el 6%. Es decir, quieren que los trabajadores se bajen el sueldo para seguir subiéndose el suyo. Tercera cosa que se lleva. Esto de decir que hay que bajar los impuestos. Y suena muy bien, ¿eh? Suena muy bien, vamos a bajar los impuestos, pero qué casualidad, siempre lo dicen quienes nunca han pagado lo que tienen que pagar en este país. Siempre los dicen los que se han llenado los maletines de dinero y se lo han llevado a los paraísos fiscales. Y esto lo quiero explicar bien, porque como digo, suena muy bien. O sea, todo el mundo le dicen, vamos a bajar los impuestos, incluso la gente humilde dice, qué bien. Pero vamos a hacer un cálculo. ¿Cuánto le pueden bajar los impuestos a un trabajador, a una trabajadora que no es en sí que no defraudan? A ese se lo descuentan directamente de la nómina. 200 euros al año, y todos diremos, qué bien, 200 euros más en el bolsillo. Ya. Pero si a la vez tienes que pagar más por la cesta de la compra porque te han subido el IVA, si a la vez tienes que pagar más por la educación porque han quitado las becas y han subido las tasas escolares, si a la vez tienes que pagar por tus medicinas porque te han impuesto el copago y el repago, si a la vez tienes que pagar más por el recibo de la luz porque han impuesto el tarifazo eléctrico, si a la vez tienes que pagar más incluso por acudir a la justicia porque han reducido la justicia gratuita, ¿cuánto más van a tener que pagar los trabajadores y trabajadoras de este país? Te doy 200, pero te voy a quitar 1000. Ahora, ¿cuánto le van a reducir a los que tienen los salarios enormes, los grandes dividendos, las grandes plusvalías? Unos cuantos miles y miles de euros, ¿verdad? A eso no les va a importar pagar por las medicinas o por la educación, porque les va a sobrar todavía dinero de lo que le van a devolver por los impuestos. Es decir, no nos dejemos engañar. Bajar los impuestos, como dice el PP, es un negocio más para los que más tienen. Por eso, aunque me quede solo, yo voy a decir que yo quiero subir los impuestos a los que más tienen en este país. Porque es la forma de tener recursos para hacer lo que tenemos que hacer. Yo estoy harto de que cuando los socialistas decimos ya basta de recortes, hay que utilizar recursos para que nuestra economía se dinamice, para crear empleo, para ayudar a las pequeñas y medianas empresas que lo están pasando mal, para ayudar a los autónomos, a los emprendedores. Hay que utilizar recursos públicos para sostener el estado del bienestar, y los servicios públicos nos digan, estáis locos, no hay dinero. Sí hay dinero. Lo que pasa es que está en unas pocas manos. Como si no iba a haber 40.000 millonarios más. Lo que hay que hacer es redistribuir la riqueza del país. Lo que hay que hacer es utilizar esa fiscalidad para que los que más tienen más paguen y para repartir también las cargas que se están imponiendo siempre en las mismas espaldas. Bueno, todo esto parece que no tiene nada que ver con lo que está en juego el 25 de mayo, pues tiene mucho que ver. Porque ese cambio que necesitamos de todo esto puede empezar el 25 de mayo. Y ya sé que habréis oído mucho a vuestros vecinos y vecinas, es que esta Europa no nos gusta. La Europa que para muchos de nosotros era un sueño,
se ha convertido casi en una pesadilla. Pues les podéis decir tranquilamente que a nosotros tampoco nos gusta esta Europa. Que no nos gusta, no nos puede gustar una Europa que destina 700.000 millones de euros de nuestro dinero para salvar algunos bancos mal gestionados, 700.000 millones, y solo 6.000 para poner en marcha un plan de empleo para los jóvenes con la que está cayendo. No nos gusta. No nos gusta una Europa en la que estos de los maletines cruzan países a velocidad de vértigo sin ningún tipo de límite, ni control, ni fronteras, para llevar ese dinero nuestro a los paraísos fiscales, mientras que las únicas fronteras que levanta Europa son las que matan a los hombres y mujeres que huyen de las miserias de sus países. No nos gusta esa Europa. No nos gusta. No nos gusta una Europa en la que se juntan tres, entre los tres siempre está Angela Merkel, y nos imponen a los demás políticas de pobreza. Esa Europa de la austeridad compulsiva, que se traduce siempre en recortes y más recortes, y que lo que está haciendo es no sacarnos de la crisis, sino abandonar a millones de personas en la marginación, en la exclusión y en la pobreza. Y en esto tenemos que saber que Mariano Rajoy es el alumno más aventajado. El interés de Mariano Rajoy no es oponerse a la troika ni a estas políticas, sino es aplicárnoslas corregidas y aumentadas. De hecho, tiene razón, con el gobierno del PP ha aumentado todo en este país. Ha aumentado el número de parados, 1 millón. Ha aumentado la deuda, 300.000 millones. Ha aumentado el dinero en unas pocas manos. Ha aumentado la pobreza. 1 de cada 5 personas de España vive por debajo del umbral de la pobreza según el informe de Cáritas. Ha aumentado la desesperanza. Ha aumentado todo, menos el bienestar, menos la calidad de vida y menos la esperanza. Y por eso debemos de entender que si no existe ese partido socialista fuerte que decía yo antes, hay mucha gente a la que le han robado la esperanza y no la volverá a recuperar. Nosotros tenemos que ser su voz y su esperanza, porque si no estarán huérfanos. Ya lo han dicho, no es verdad que seamos iguales, ni mucho menos. Y os diré más, el 25 de mayo no está en juego esto del PP y el PSOE. El 25 de mayo no está en juego el que apliquemos unas políticas u otras. El 25 de mayo se enfrentan dos mundos, dos formas de entender la dignidad humana, dos modelos sociales radicalmente diferentes. El de los que pensamos y trabajamos por un modelo de solidaridad colectiva, para que el progreso alcance a todos, para construir una Europa y una sociedad decente, que no abandona a nadie en la cuneta de la crisis, y el modelo que nos está imponiendo la derecha, en el que el bienestar de unos pocos camina sobre la miseria de muchos. Esto es lo que está en juego el 25 de mayo. Cambiar esa Europa que no nos gusta y parar a la derecha también en España, a Mariano Rajoy en España, que decía que era el alumno aventajado de esas políticas neoliberales de Europa. Bueno, pero aquí tenéis a la alumna aventajada de Mariano Rajoy. Sí, Dolores de Cospedal es la que encabeza el gobierno que más ha recortado, más ha privatizado, más ha desmantelado y más ha destruido los servicios públicos y el estado del bienestar de toda España. La que más. Y además pretende, a través de un golpe de estado de república bananera, perpetuarse en el poder. Pero este partido es el que representa, el que decía Pablo, que representa a estos que cuando van las personas humildes, las vulnerables, las que tienen problemas de verdad, como esos padres de esos niños con dificultades, abandonan el pleno. ¿Por qué? Porque dentro de esos mundos que se enfrentan está el mundo que solo le interesa las cifras del déficit y el mundo que se interesa por las personas. Yo suelo decir
Yo suelo decir que, tal y como están las cosas, el Partido Socialista, aunque suene mal, tiene que ser muy egoísta. Y lo primero que tiene que hacer es lo primero que tenemos que hacer es defender a los nuestros. Porque los nuestros son los que están en el desempleo. Porque los nuestros son los que no llevan ningún recurso a casa. Porque los nuestros son las personas que están al borde del desahucio. Las nuestras son esas personas jubiladas que se hacen cargo de sus familias. Los nuestros son esos jóvenes que se tienen que ir de este país, o los autónomos, o los emprendedores que no pueden ver sus proyectos en marcha porque nadie les ayuda. Son los nuestros porque somos nosotros. Somos nosotros. Para eso nació el Partido Socialista. Esa es nuestra razón de ser. Todo esto está en juego el día 25. Yo no he venido aquí a ofrecer soluciones mágicas porque no las hay. Pero sí os puedo decir que cuando los socialistas ganemos el día 25, vamos a recuperar la esencia que Europa nunca debió perder. Vamos a luchar y a defender con uñas y dientes los servicios públicos y el estado del bienestar. No vamos a abandonar a nadie, porque como digo, para eso existimos. Vamos a poner cerco a los especuladores y a los defraudadores que defraudan 1 billón de euros al año en Europa. Vamos a acabar con los paraísos y las amnistías fiscales. Y vamos a acabar también con esa concepción de la Europa del norte y del sur, la Europa de los deudores y de los acreedores, la Europa de los ricos y de los pobres, para construir esa Europa que siempre soñamos. La Europa como un espacio único, común, de libertad, de igualdad, de progreso colectivo. La Europa de los derechos y de las libertades de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y para eso también tenemos que saber que hay que ceder soberanía, que hay que perder competencias. Yo frente a los nacionalistas suelo decir que, mira, yo quiero construir un continente, no quiero convertirme en una isla. Que yo no busco soberanías exclusivas y excluyentes. Un socialista nunca va a buscar levantar fronteras, ni se va a envolver en banderas para no ver a los ciudadanos, para no ver a las personas. Ser socialista es incompatible con ser nacionalista. Nosotros somos internacionalistas, lo decía al principio, porque nos da igual dónde se cometa. Siempre nos rebelaremos ante la injusticia. Nosotros defendemos la igualdad y la solidaridad. Y los que buscan la independencia o independencias quiebran la solidaridad, fracturan y enfrentan a los ciudadanos, empobrecen a los territorios y nos llevan en contra de la historia. Nosotros no estamos para envolvernos en banderas, estamos para resolver los problemas que tiene la gente. Esa es nuestra política. Y no hemos venido a ofrecer soluciones mágicas ni varitas mágicas porque no las tenemos. Hemos venido a pediros ayuda. Y os pedimos ayuda, decía Pablo, porque los socialistas no tenemos medios de comunicación que nos ayuden a trasladar nuestro mensaje. No tenemos grandes lobbies de poder que nos ayudan, que nos llenan de recursos para hacer lo que queremos. Socialistas solo tenemos una cosa, que es buena gente, que es una militancia que ha demostrado siempre estar a la altura de las circunstancias. Y por eso yo quiero apelar a recuperar lo mejor de la militancia socialista, para salir ahí fuera, a decir a nuestros vecinos y vecinas lo mucho que nos jugamos el día 25. Sé que lo vais a hacer. Por eso voy a acabar con un sentimiento que es el de gratitud. Os quiero dar las gracias. Gracias porque el simple hecho de que estéis aquí significa que vosotros también creéis en la nobleza de la política para cambiar las cosas. Gracias porque estar aquí significa que vosotros también y vosotras también mantenéis ese compromiso vital
con la libertad, con la igualdad y con la solidaridad. Gracias porque, viéndoos, vuelvo a saber que ser socialista es una forma de ser y una forma de vivir. Sé que hemos cometido errores y bien caros que los hemos pagado, pero quiero que una vez más, de pie, con la cara bien alta, salgamos ahí fuera a contar nuestro proyecto y a decir, aunque para algunos no esté de moda, yo también soy socialista y he venido a cambiar el mundo. Eskerrik asko.